He sido buzo de búsqueda y rescate durante 12 años. Vemos muchas cosas extrañas y repugnantes, pero lo que vi la semana pasada me hace cuestionar tanto mi trabajo como la realidad. He estado involucrado en la búsqueda y el rescate en el agua durante 12 años. He visto muchas cosas inquietantes e incluso inexplicables en mi tiempo, pero palidecen en comparación con lo que vi recientemente. La búsqueda y el rescate en el agua suelen ser un trabajo deprimente. Cuando alguien se pierde en un bosque, aún se puede encontrar con vida días después. Pero cuando recibimos una llamada, casi siempre es recuperación del cuerpo. La gente no dura mucho en el agua. No puedo decirte exactamente dónde, pero vivo en un territorio del norte conocido por sus deportes acuáticos. Pesca, kayak, buceo, sea lo que sea, nuestras aguas probablemente tengan una sólida reputación. A pesar de eso, esta área no es una especie de resort. Las aguas aquí son frías y, a menudo, viciosas. Las operaciones de búsqueda y rescate aquí pueden ser agotadoras y no muchos se apegan a ellas. Hay algunos chicos mayores que lo han estado haciendo durante más tiempo que yo, pero yo soy uno de los más experimentados. Como dije antes, este trabajo es más recuperación corporal que otra cosa, especialmente aquí. Salvamos más alces vivos del agua que humanos vivos. Y cuando recibimos una llamada sobre la desaparición de un niño, bueno, sería mejor simplemente dar nuestras condolencias. Así son las aguas aquí. Nuestro pequeño pueblo tiene una de las tasas de ahogamiento más altas del país. Pero buscamos de todos modos, y por lo general encontramos un cuerpo. He considerado renunciar muchas veces en mi carrera. La mayoría de las personas dejan de fumar después de su primera recuperación. En el entrenamiento, tratamos de enfatizar cuánta agua puede distorsionar un cadáver, pero nada puede prepararte para la dura realidad. No es raro que encontremos cuerpos hinchados más allá del reconocimiento. A veces apenas parecen humanos. Muchos buzos no duran mucho después de ver algo así. Pero seguí haciéndolo después de todos estos años. Pensé que, si no lo hacía, nadie lo haría. Sin embargo, las cosas que vi la semana pasada me han hecho reconsiderar esa decisión. Recibí la llamada alrededor de las 11 a.m. Un padre había llevado a pescar con mosca a su hijo de 10 años. En un momento, el padre logró apuñalar un gancho a través de su dedo. Volvió a subir a su camioneta para buscar un botiquín de primeros auxilios. El niño se había ido cuando regresó unos minutos después. Cuando escuché la historia por primera vez, bajé la cabeza en silencio por un momento. Había estado lloviendo mucho durante casi un mes y las aguas corrían más rápido que nunca. Para empeorar las cosas, hacía un frío inusual para la temporada. Varias personas habían desaparecido en las últimas semanas. Muchos de ellos aún no habían sido encontrados. Tenía pocas esperanzas de encontrar al niño con vida. Un par de buzos más y yo estábamos en el sitio donde el niño desapareció en una hora, y un equipo de búsqueda y rescate más grande ubicado a unas pocas ciudades se dirigía hacia nosotros. Hablamos con el padre e incluso buscamos un poco en el bosque, con la esperanza de que se hubiera ido. Pero finalmente nos dimos cuenta de que tendríamos que empezar a buscar en el río. En el momento en que me metí en el agua supe que el niño se había ido. La corriente era peor que nunca, e incluso yo tenía dificultades para navegar por el río helado. Buscamos durante horas en las áreas circundantes e incluso ampliamos nuestra búsqueda una vez que llegó el equipo más grande. El chico no se encontraba por ninguna parte. Me sorprendió. No había esperado encontrarlo con vida, pero al menos había anticipado encontrar un cuerpo. Sin embargo, no había rastro de él. El sol se puso y el aire se hizo más frío. Estábamos considerando cancelarlo cuando se acercaba el anochecer y reanudar la búsqueda al día siguiente cuando descubrí algo. Hay muchos lechos de arroyos alrededor del río. Muchos de ellos se han secado como resultado de la invasión de la vegetación o de los esfuerzos del hombre para desviar el agua. Por lo general, no les prestamos atención. Sin embargo, con toda la lluvia reciente, noté que uno de los lechos de arroyos más grandes había comenzado a fluir nuevamente. Una sorprendente cantidad de agua se estrelló a través de él, lo suficientemente fácil como para llevar a un niño. El arroyo corría directamente a través de una curva en el río, conectándolo en dos puntos. Lo seguí y me di cuenta de que el chico podría estar fuera de nuestra área de búsqueda inicial. A medida que me acercaba a donde el arroyo se reconectó con el río principal, sentí una sensación de hundimiento en el estómago. Hay un lugar en el río donde ni siquiera los buzos de búsqueda y rescate deben ir. Es conocido como Badwater. Esta área se encuentra en la mitad del río y se extiende por cerca de 100 yardas. Está cerca de un área densamente vegetada, por lo que a menudo no tenemos que preocuparnos por las personas que nadan allí. Pero muchas desapariciones ocurren en las aguas circundantes. A pesar de eso, me han advertido que no buceé allí desde que comencé a hacer búsqueda y rescate. Supuestamente, la corriente subterránea es tan fuerte que incluso el nadador más experimentado sería arrastrado en un instante.
No te acerques a Badwater. Era un mantra de los buceadores mayores. El arroyo terminaba exactamente en el centro de la región de Badwater. Cuando lo alcancé, me detuve y me mordí el labio pensativamente. Si volviera a informar a esto a los otros buzos, me dirían que lo dejara pasar. No me dejaban bucear allí. Pero en el fondo sentía que el cuerpo del niño debía estar enredado en una maleza cercana. Si tan solo pudiera encontrarlo. Odiaba la idea de que ese niño se quedara atrapado allí abajo, hinchándose y pudriéndose lentamente mientras sus padres se sentaban en casa preguntándose a dónde había ido su hijo. Badwater no parecía ser tan malo. Había visto aguas más turbulentas antes, pero sabía que las apariencias pueden engañar. Justo debajo de la superficie podría estar fluyendo más rápido de lo que jamás imaginé. Y sería barrido en un instante. Además, se suponía que no debía bucear solo. Casi me doy la vuelta, pero algo me hizo quedarme. Miré al río por un momento, pensando en el chico. Luego me puse mi equipo y me tiré a las aguas heladas. Lo primero que noté fue que la corriente en realidad parecía bastante débil. De hecho, era más débil que el resto del río. El agua era extremadamente profunda allí, y solo podía ver negrura debajo mientras me sumergía. Pataleé más y más profundo, pensando que la corriente podría subir más abajo, pero parecía ser todo lo contrario. El agua estaba casi completamente quieta. Profundicé aún más hasta que finalmente formas verdes comenzaron a materializarse frente a mí. Pensé que finalmente había llegado a un lecho de malezas. Pero, mientras pateaba más bajo, la verdad salió a la luz. Sentí que me vomitaba al verlo, una sensación extraña y peligrosa cuando llevas una máscara de buceo. Innumerables brazos sobresalían del suelo. Pensé que había encontrado un tesoro de cuerpos, pero la desagradable realidad se hizo aún más evidente solo un momento después. Los brazos crecieron directamente en el suelo. Incluso tenían raíces que se extendían desde la base. Era como si alguien hubiera cortado cientos de brazos a la altura del hombro y los hubiera plantado allí. Eran verdes, y vi cómo se aferraban al agua a su alrededor. Varían en tamaño y aparentemente en edad. Manos de bebé grotescas brotaron cerca de la parte inferior y abrieron y cerraron sus puños con avidez. Fue entonces cuando vi al chico. Sus ojos miraban sin ver hacia adelante mientras esos grotescos brazos tiraban de su cadáver hacia abajo. Parecía que acababan de localizarlo. Los brazos tiraron de él, enterrándolo en el sedimento circundante. Empujaron y se retorcieron hasta que estuvo firmemente enterrado hasta el pecho. Miré con horror hipnotizado. Fue entonces cuando los otros cuerpos se enfocaron. Debe haber habido al menos 4 más, todos en diferentes etapas de descomposición. Algunos estaban tan hinchados que no se podían reconocer, solo masas voluminosas y blancas que sobresalían sueltas del lecho del río. Una vez más sentí que el vómito me subía a la garganta y me lo tragué. Las malditas manos se alimentaban de los cuerpos, usándolos como fertilizante. En el momento en que salí del agua me arranqué la máscara y tuve arcadas. No podía dejar de pensar en esos cuerpos repugnantes, esas manos que agarraban. Eran como una especie de planta carnívora, pero eran tan humanoides. Volví a vomitar ante la idea. Corrí frenéticamente de regreso a nuestro campamento base y aparté a uno de los otros buzos. Moose era la persona más experimentada de nuestro equipo. Había estado buceando durante más de 20 años desde que se mudó aquí. Le conté lo que vi. Cuando terminé, me miró en un frío silencio. Te dije que nunca te acercaras a Badwater. Su voz contenía una frialdad que ni siquiera su marcado acento de Luisiana podía ocultar. ¿Eso es lo que te preocupa? Estaba incrédulo. Puso una mano en mi hombro y apretó con fuerza. No le digas a nadie más sobre esto. Si los demás se enteran de que entraste en Badwater, se detuvo y pensó por un momento. Bueno, no será bueno. Sacudió la cabeza como un padre desilusionado. ¿Pero qué pasa con esas cosas? Traté de mantener mi voz baja, esperando que nadie nos escuchara. ¿Cuántas personas han muerto por esas malditas cosas? Cállese la boca, dijo Moose. Tenemos un acuerdo. Hay una razón por la que solo crecen en Badwater. No jodas esto. Empecé a decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Me estaba ocultando algo. Suspiró y vi algo parecido a la tristeza detrás de sus ojos. A veces hay que decidir entre males menores y males mayores. Incluso las mejores decisiones posibles pueden mantenerte despierto por la noche. Se quedó en silencio por un momento y solo me miró fijamente. No le digas a nadie sobre esto. Quizás algún día lo entiendas. Se alejó después de eso y canceló la búsqueda del día. A pesar de lo que le dije, continuamos buscando durante los siguientes 2 días. Al tercer día lo cancelamos por completo y dimos nuestras condolencias a la familia. No sé qué mierda está pasando. Moose ha estado actuando diferente conmigo desde entonces.
Hay una frialdad en él, pero de vez en cuando me lanza una mirada de complicidad, como si estuviéramos en algún secreto juntos. He notado que los otros buzos mayores también actúan de manera extraña. ¿Qué quiso decir con acuerdo? ¿Qué diablos eran esas cosas del brazo? Estoy pensando en dejarlo y mudarme de aquí. No puedo vivir con el conocimiento de que esas cosas están ahí abajo, alimentándose lentamente del cuerpo de un niño entre muchos otros. Quería olvidarme de las cosas que vi. Pero, no importa cuánto lo intente, no puedo borrarlos de mi mente. Me gustaría pensar que soy un buen hombre, pero llega un punto en el que el puro terror supera el sentido de la decencia, sin importar lo bueno que seas. Creo que he llegado a ese punto. No estaba planeando escribir esto, pero han sucedido más cosas y encontré algo horrible. No hay otra manera de explicarlo. No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Ya no puedo dormir, sigo soñando con esas malditas cosas que vi. He estado plagado de pesadillas sobre ellos durante las últimas 2 noches. Siempre parece tan real. Al principio, estoy dormido en mi cama, luego, de repente, esos brazos se levantan de la oscuridad que me rodea, inmovilizándome y cubriendo mi boca. Lucho, pero son tan fuertes. Recuerdo especialmente el maldito olor. Es como si se mezclaran restos de hierba vieja y pescado podrido. Lo siguiente que sé es que estoy despierto, con arcadas y lágrimas corriendo por mi rostro. Sin embargo, incluso esos terribles sueños no son nada en comparación con lo que sucedió en los últimos 2 días. Especialmente comparado con lo que vi anoche. No sé qué hacer con eso. He hecho mis maletas. Creo que podría irme pronto. Necesito alejarme de este maldito lugar. Hace un par de días, no mucho después de mi publicación inicial, recibí una llamada sobre un cuerpo encontrado cerca del río. Sentí una sensación de frío en el estómago cuando llegué allí y me di cuenta de que había sido encontrado justo donde desapareció el niño. Me acerqué al banco para ver a Moose y otros 2 parados sobre un cuerpo. Estaban de espaldas a mí y podía escuchar a uno de ellos hablando enojado. Prácticamente estaba gritando. ¡Mierda! 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 Era Clyde, uno de los otros buceadores SAR más experimentados. Cuando me acerqué, vi que el otro era Ryan. Sentí escalofríos recorrer mi espalda. Los 3 buzos senior estaban en un solo lugar. Recordé las cosas que me dijo Moose la semana pasada, así como las miradas de complicidad que he visto compartir entre esos 3. Algo estaba pasando. ¿Crees que fue él?, preguntó Clyde. No saquemos conclusiones precipitadas, dijo Moose. Escuché voces junto al río anoche. Ryan dijo de repente. Los otros 2 se quedaron en silencio y lo miraron fijamente. ¿Los señuelos?, preguntó Clyde. Su voz era baja y apenas podía distinguirlo. Ryan asintió. Casi definitivamente. Sin embargo, eso rompe el acuerdo, dijo Clyde. Se supone que ya no debe usar esos. Bueno, lo es, por la razón que sea. Ryan se volvió hacia Moose. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Moose empezó a responder cuando una ramita se partió bajo mi peso. Los 3 hombres mayores se dieron la vuelta para mirarme. Esa frialdad todavía estaba en los ojos de Moose, pero también noté una punzada de miedo. Ya era hora de que llegaras aquí, dijo Clyde a su lado, aparentemente sin darse cuenta de que había estado parada allí por un tiempo. Tenemos malas noticias. Se hizo a un lado para que pudiera ver el cuerpo con más claridad. Mi sangre se heló en el momento en que puse mis ojos en él. Ya me estaba recuperando de la conversación que acababa de escuchar, y la vista del cuerpo solo agravó esa confusión. Aaron Michael, uno de los nuevos buzos de búsqueda y rescate. Se acostó de espaldas con el equipo de buceo completo sin máscara. Avancé y me arrodillé junto al cuerpo. Michael era nuevo en la búsqueda y el rescate, y recientemente había asistido a algunas de las clases que impartí. Las lágrimas picaron en mis ojos mientras lo miraba fijamente. ¿Qué diablos pasó? Como en respuesta a mi pregunta silenciosa, Moose habló. Por alguna razón, estaba buceando en el río. Creemos que fue arrastrado por una fuerte corriente y se golpeó la cara con una roca, lo que provocó que se apagara el regulador de aire y se ahogara. No hemos encontrado al regulador ni a su máscara por ninguna parte. Continué mirando al hombre muerto frente a mí. ¿Por qué estaba en el agua?, yo pregunté. Los 3 hombres intercambiaron miradas. No lo sabemos, dijo Clyde. Creemos que pudo haber estado buscando a ese niño que nunca recuperamos. Sabía que estaban mintiendo. Michael era uno de los buceadores más directos que jamás había conocido. Nunca rompería una regla de seguridad menor y mucho menos bucearía solo en aguas turbulentas. Simplemente no cuadraba. Además, había otra razón por la que su afirmación no tenía sentido. Michael había estado fuera de la ciudad visitando a su familia el día que el niño desapareció. ¿Por qué volvería si ni siquiera estuvo allí para la búsqueda inicial?
Ni siquiera sabría dónde mirar. Sin embargo, sabía que no debía discutir. No quería que supieran que sospechaba algo. Clyde y Ryan no sabían que había estado en Badwater, suponiendo que Moose guardara su secreto. Por lo que pude ver, lo había hecho. Actuaron como siempre lo habían hecho conmigo. En ese momento se detuvo una ambulancia. Los otros me dejaron solo con el cuerpo de Michael mientras hablaban con el conductor. Mientras miraba el cuerpo, me di cuenta de que algo andaba mal. No había contusiones en su rostro. Si la corriente realmente lo hubiera estrellado contra una roca, al menos debería haber un moretón. Pero no había nada. Su rostro estaba completamente intacto. En ese momento noté algo extraño. Un moretón sobresalía del cuello de su traje de buceo. Bajé la goma para revelar una mancha azul y negra que rodeaba su cuello. Parecía que lo habían estrangulado. Mis pensamientos inmediatamente se dirigieron a esas extrañas manos que había visto en Badwater. Pero si eso fue lo que lo mató, entonces ¿por qué lo dejaron ir? ¿Fue una advertencia? Una profunda sensación de temor se instaló en mi estómago en ese momento y solo ha empeorado desde entonces. Después de que la ambulancia se llevara el cuerpo de Michael, regresé a casa sintiéndome agotado. No me atreví a hacer nada ese día y solo me senté en un frío silencio. Dormí a intervalos esa noche, acosado por las pesadillas que mencioné antes. La mayor parte de ayer transcurrió en el mismo frío silencio que el día anterior. Me sentí entumecido. La conversación que había escuchado entre los buceadores mayores se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué entendían por señuelos? ¿Quién era ese el al que seguían refiriéndose? Recordé lo que Ryan había dicho sobre escuchar voces cerca del río. Esos deben ser los señuelos de los que habían estado hablando. Mientras estaba sentado allí, mi entumecimiento se desvaneció y fue reemplazado por ira. Michael estaba muerto y tenía algo que ver con Moose y sus secretos. Probablemente también tuvo algo que ver con esos señuelos. Agarré mi abrigo y salí por la puerta. Iba a ver a qué se refería Ryan cuando dijo que oía voces. Desearía no haber ido. Debería haberme quedado en casa y dejarlo ir. Hay algunas cosas en el mundo que deberían permanecer invisibles. Deambulé por la orilla del río durante 30 minutos, sin escuchar nada más que los sonidos de los animales nocturnos. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo fuera del alcance del oído. Sonaba como la voz de alguien. El sonido se hizo más fuerte a medida que me dirigía al banco hasta que finalmente pude entender lo que decía. ¡Ayuda! Por favor, no sé nadar. Los instintos se hicieron cargo y comencé a correr en dirección a la voz. Eventualmente perdí el rastro de donde estaba y tropecé a ciegas a través de la maleza, apenas usando mi linterna y confiando en mi audición. Finalmente, la voz vino del agua justo a mi lado. Sonaba como un niño. Estaba a punto de meterme en el río cuando algo me detuvo en seco. Escuché la voz con atención. ¡Ayuda! Por favor, no sé nadar. Eran exactamente las mismas palabras, una y otra vez, como si se estuviera reproduciendo en bucle. El tono era exactamente el mismo cada vez. No sonaba bien. Estaban gritando, pero no sonaba como si alguien estuviera realmente asustado. No había urgencia en su voz. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, encendí mi linterna a lo largo del río. Fue entonces cuando lo vi. Una cara sobresalía del barro de la orilla del río. Al igual que las manos que había visto, era verde alga y las raíces crecían desde sus bordes hacia la tierra circundante. Era como si alguien hubiera construido una cabeza humana con algas o musgo. La boca se abría y cerraba, repitiendo la misma llamada de auxilio una y otra vez, mientras el resto del rostro permanecía plano y sin emociones. Todo mi cuerpo tembló mientras miraba la cosa. Un poco más allá, en el agua, vi dos de esas manos saliendo de las aguas poco profundas, agarrando cualquier cosa y todo. Una fría realización vino a mí. Michael debe haber escuchado las llamadas de ayuda de esa cosa y de inmediato se vistió, solo para zambullirse y verse arrastrado por esas manos a tientas. Esto es lo que Ryan había querido decir con señuelos. Me sentí mal del estómago mientras miraba la cara espeluznante continuar gritando. Los gritos se hicieron más silenciosos y espaciados hasta que el rostro quedó en completo silencio. Luego, sin previo aviso, se retiró a la tierra, enterrándose en una fina capa de lodo. Me estremecí al pensar en esa cosa justo debajo de la superficie. Entonces me di cuenta de que podía haber más. ¿Quién sabía cuántos de ellos estaban al acecho justo debajo de mí? Corrí de regreso a mi auto, el asco me impulsaba más que el miedo. Cuando llegué a casa, me senté toda la noche pensando en lo que vi. Me las arreglé para dormir un par de horas justo antes del amanecer, pero las pesadillas me despertaron una vez más. Ya no sé qué hacer. Están sucediendo cosas retorcidas aquí incluso si tuviera el poder para detenerlas, no creo que quiera enfrentar esta oscuridad solo.
Se siente como un gran rompecabezas y me faltan una o dos piezas que necesito para unir todo. Empaqué las necesidades básicas en bolsas que ahora están junto a la puerta de mi casa. Creo que me voy a ir. El problema es que no sé a dónde iría. No tengo familia fuera de la ciudad y no tengo exactamente una fortuna en mi cuenta de ahorros. Aún así, una parte de mí se siente obligada a quedarse. Tanto por curiosidad como porque se lo debo a Mago. Demonios, no solo Mago. Se lo debo a las innumerables personas que probablemente han sido víctimas de esas cosas en el río. No es por eso por lo que tomé este trabajo en primer lugar. A pesar de todas las cosas que han pasado, he decidido quedarme aquí. Para ser honesto, tenía toda la intención de irme lo antes posible después de mi última publicación. Pero eso cambió cuando fui al funeral de Mago. Fue una experiencia agotadora. Tenía solo 22 años. Su novia lloró todo el tiempo y no pude evitar sentirme culpable cuando vi a sus jóvenes amigos llevando su ataúd a su lugar de descanso final. Su muerte nunca debió haber ocurrido. Anoche tuve otra pesadilla. Este fue el peor hasta ahora. Al igual que la última vez, esas manos se levantaron de la oscuridad y me agarraron, cubriendo mi boca y sujetando mis brazos a la cama. Ese repugnante olor a pescado me revolvió el estómago y mis ojos comenzaron a lagrimear mientras luchaba contra ellos. Entonces dos manos más se levantaron y mantuvieron mis ojos abiertos. Observé con horror cómo una cara sobresalía del techo sobre mí. Era como el que había visto en el agua, todo verde y cubierto de musgo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro cuando reconocí las características. Era Mago. ¿Por qué hiciste esto?, dijo, un fluido negro y frío goteando de su boca. Traté de responder, pero no pude pasar las manos que estaban entrelazadas sobre mi rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mago siguió y siguió, su voz cada vez más áspera con cada pregunta. Me quedé allí por lo que parecieron horas mientras él me miraba y me preguntaba por qué le había hecho esto. Me desperté con un sudor frío y podría haber jurado que ese olor repugnante aún impregnaba mi habitación. Estoy empezando a pensar que todo esto es mi culpa. Debería haber hecho caso a las advertencias sobre Badwater. No creo que fuese el primero en ir allí, pero fui el primero en ver la verdad y volver con vida. Badwater no solo es bien conocido entre los buceadores. Hay una variedad de leyendas locales sobre esa parte del río y, cuando pienso en ello, recuerdo haber oído algo sobre manos que arrastraban a la gente a las profundidades del agua. Al crecer, los niños difundían rumores y cuentos populares sobre Badwater y el río en general. A medida que fui creciendo, asumí que solo eran historias que los adultos habían inventado para mantenernos alejados de los peligrosos rápidos. Empecé a indagar en la historia de nuestro pueblo. Las leyendas se remontan hasta donde cualquiera puede recordar, e incluso los nativos contaban historias sobre el río, tratándolo con cierto temor y reverencia. Encontré una descripción inquietantemente familiar de un mito nativo sobre el río. Estaba en los archivos de la biblioteca como parte de la tesis de un profesor universitario local sobre el folclore metafórico. El mito cuenta la historia de un joven que vivía junto al río. Tenía todo lo que siempre quiso, una hermosa esposa, un hijo, cosechas abundantes y un lugar cálido para dormir. Sin embargo, todo eso cambió cuando fue vencido por una terrible enfermedad. Esa misma enfermedad se extendió a su esposa e hijo. Se recuperó, pero su familia no, y se quedó solo. Todavía tenía una cama caliente por la noche y cosechas saludables, pero cayó en una profunda depresión. Inseguro de qué hacer consigo mismo, deambulaba por la orilla del río durante horas, esperando en silencio que algún día caería y sería arrastrado lejos de sus problemas. Un día, mientras paseaba por la orilla del río, escuchó a su esposa e hijo clamar por él. Frenético, buscó por todas partes el origen de las voces. Empezaron a decirle que ahora vivían felices en el río. Su familia lo instó a sumergirse y unirse a ellos para que él también pudiera vivir feliz. Sin pensarlo dos veces, saltó solo para ahogarse, frío y solo. La persona que examinó ese mito creía que era una advertencia contra desear cosas que hemos perdido y quedar atrapados en el pasado. Ahora sé que esto no es cierto. El mito es una historia real y advierte a la gente sobre los peligros de las cosas que viven en el río. A través de más excavaciones, descubrí que en realidad hay mucha tradición nativa sobre el río. Muchos de ellos son similares a la historia que les conté, pero hay otros que hacen que toda esta situación parezca mucho más compleja. Muchos de ellos hacen referencia a algún tipo de dios o espíritu que adoraban los nativos. Hay algunas traducciones diferentes, pero la más común que he visto es Kenmos. Algunas historias se refieren a él como una personificación del río mismo, mientras que otras lo describen como un espíritu con el que luchaba la gente. Sin embargo, un tema común es la existencia de una especie de pacto hecho entre el rey Mos y los lugareños. Algunas historias hicieron que pareciera que le sacrificaron personas para calmar su ira, mientras que otras describieron una situación en la que lo dejarían solo a cambio de no lastimar activamente a los humanos.
No puedo evitar recordar el acuerdo que Mus y los demás mencionaron. ¿Se estarán refiriendo a un pacto similar a este? No conozco todo este mito del rey musgo, pero después de todo lo que he visto, casi estoy dispuesto a creer cualquier cosa. Después de eso, tuve la idea de trazar todas las desapariciones y muertes que han ocurrido en las últimas décadas. Lo que encontré fue bastante típico. La mayoría de los informes se distribuyeron uniformemente en las partes más peligrosas del río, así como en las áreas donde la mayoría de la gente tendía a reunirse. Sin embargo, noté una tendencia desconcertante. Los informes en los que no se recuperó ningún cuerpo ocurrieron casi exclusivamente en las áreas alrededor de Badwater hasta donde llegan los informes. En esas áreas, solo se recuperó un cuerpo alrededor del 15% de las veces. Esto se atribuyó comúnmente a la fuerte corriente que supuestamente los llevó demasiado lejos para ser encontrados. Pero ahora sé la verdad. Las manos atraparon a esas personas y las arrastraron hacia abajo para alimentarlas. Sin embargo, mientras hacía esto noté algo aún más intrigante. Estaba usando un par de mapas diferentes para trazar las desapariciones cuando me di cuenta de que había inconsistencias entre los dos. Curioso, miré algunos mapas más y vi aún más inconsistencias. Todos eran relativamente similares, aparte de algunos cambios debido a la sequía de los arroyos y la urbanización. Sin embargo, había un área en lo profundo del bosque al oeste de Badwater que no parecía coincidir en ninguno de los mapas. Algunos de ellos indicaban nada más que bosque allí, mientras que otros mostraban un pequeño lago. Algunos de los mapas más antiguos incluso mostraban un sistema de cuevas. Usé Google Earth para mirar el área, pero ocurrió algo extraño. La imagen estaba increíblemente pixelada. Todo a su alrededor estaba claro, pero se volvió borroso tan pronto como cambié al área donde los mapas eran inconsistentes. Todavía era algo visible, pero tuve dificultades para discernir algo más que la cobertura de árboles. Me sorprende que nunca había estado allí antes. Pasé mucho tiempo deambulando por el bosque y de alguna manera nunca logré tropezar con ese lugar. Voy a comprobarlo pronto. Creo que este secreto va más allá de Mus y su tripulación. Hay más en esto y estoy decidido a resolverlo. Después de descubrir esa extraña zona en los mapas, decidí ir allí. Empaqué todo lo que pensé que necesitaría: equipo de senderismo, una cámara para registrar mis hallazgos, bengalas de emergencia y un arma. No iba a dejar que me agarraran con la guardia baja. En ese momento, estaba decidido a llegar al fondo del extraño misterio del pueblo. Salí alrededor del mediodía, decidiendo que era mejor hacer mi exploración a plena luz del día. No quería tener nada que ver con esas cosas que salían cerca del río por la noche, los señuelos, como los había llamado Clyde. Hablando de eso, ha habido 3 desapariciones en las últimas 2 noches. No tengo ninguna duda de que es el trabajo de esas caras espeluznantes. Los otros buzos de SAR han estado buscando sin descanso, pero he llamado enfermo todos los días. No quiero tener nada que ver con Mus y su equipo hasta que averigüe qué está pasando. Me siento un poco culpable por eso, pero espero que mi investigación salve más vidas a largo plazo. Me dirigí hacia esa extraña área que había descubierto, eligiendo moverme por la parte más densa del bosque para evitar toparme con alguien. La caminata fue sorprendentemente larga y ardua. Apenas podía encontrar mi equilibrio después de toda la lluvia que habíamos tenido. En 15 minutos estaba empapado hasta los huesos, cubierto de barro y casi había roto mi cámara 2 veces. El viaje tomó increíblemente largo, más de lo que esperaba. Parecía como si estuviera dando vueltas alrededor del área sin siquiera acercarme. Examiné mi teléfono de cerca. Lo había estado usando para guiarme, pero de alguna manera seguí desviándome del rumbo. Mi destino debería haber sido directamente hacia mi este a poco más de 1 milla de distancia. Giré en esa dirección y me dirigí directamente, pero, cuando miré mi teléfono, me di cuenta de que de alguna manera me había desviado hacia el norte. Estaba un poco más cerca de mi destino, pero me alejaba más con cada paso en la dirección equivocada. No sé cómo explicarlo. Seguí desviándome del rumbo sin proponérmelo. Esto persistió durante varias horas y temí que el sol se pusiera antes de que yo llegara. Pero me fui acercando, poco a poco, hasta que finalmente llegué a mi destino. La vista me desconcertó. Una estructura de roca altísima se alzaba en el centro de un gran claro. La estructura es difícil de explicar. Imagínese cortar los 500 pies superiores del pico de una montaña y luego simplemente dejarlo caer en el centro de un campo. Eso es lo que parecía, una estructura de piedra desconectada que se elevaba hasta una punta irregular y puntiaguda. Daba la clara impresión de una pirámide, aunque carecía de la suavidad y los ángulos rectos que cabría esperar. Una fisura en el frente parecía conducir a un pasadizo. Extrañamente, un pequeño río salía de la boca de la cueva. Solo parecía tener unos 10 metros de ancho, y serpenteaba a través del claro hasta que divergía en el bosque. El agua era cristalina y fluía sorprendentemente rápido. Lo seguí hasta que llegué a la boca de la cueva.
Miré adentro para encontrar solo oscuridad, el pasaje retrocedía hasta donde alcanzaba la vista. Parecía ser relativamente recto sin túneles que se bifurcaran. Entré en la cueva y noté que el aire se enfrió inmediatamente. Debe haber descendido al menos 10 grados desde el exterior. Me estremecí y me subí la cremallera de la chaqueta. El río continuaba hasta donde llegaba el pasaje, y lo seguí mientras me adentraba más en la extraña montaña. Observé que no había estalactitas ni estalagmitas en la cueva. Si bien carecía de suavidad o marcas que indicaran un túnel hecho por el hombre, tampoco parecía ser natural. Todo el lugar tenía un aire extraño. Continué más profundo hasta que estuve seguro de que debía haber estado en el corazón de la estructura. En ese momento, noté una extraña luz azulada en la distancia. Se hizo más cerca y más brillante hasta que casi no necesité mi linterna. El pasaje se hizo más angosto hasta que apenas estaba caminando de puntillas alrededor del borde del río. La luz aumentó hasta que de repente me encontré en una enorme caverna redonda. Las paredes estaban cubiertas de miles y miles de pequeños insectos verdes brillantes. Luciérnagas. Había oído hablar de cuevas como esta en Nueva Zelanda, pero no creía que existieran aquí. Sin embargo, lo que me llamó la atención estaba en el centro de la caverna. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta cuando lo vi, y mi mano inmediatamente fue a mi arma. El río menguaba hasta que terminaba en un claro estanque circular. En el centro de ese estanque se alzaba un enorme trono de piedra que parecía tallado directamente en el suelo de la cueva. Estaba adornado con cuentas, piedras reflectantes y metales preciosos. Normalmente lo habría encontrado hermoso, pero esa belleza se arruinó por lo que estaba encima. Solo puedo describirlo como una figura. Debía medir por lo menos 14 pies de alto y estar sentado recto, casi majestuoso, sobre el trono. Sus manos descansaban sobre los brazos del asiento y una corona de piedra descansaba sobre su cabeza. El cuerpo estaba compuesto por un musgo verde oscuro, muy parecido al rostro que había visto junto al río. Piedras negras se asentaron donde deberían haber estado los ojos y miraban sin ver a lo largo del túnel por el que acababa de pasar. Me estremecí al pensar en esa cosa mirándome todo el tiempo que me había estado acercando. No había duda. Esa cosa era a lo que los nativos se habían referido como Cane Moss. Fue entonces cuando noté el olor. Era repugnante y no podía creer que no lo hubiera notado antes. Era exactamente como el olor de mis sueños, una combinación desgarradora de hierba cortada y pescado podrido. Casi vomité y traté de concentrarme en respirar por la boca. Sin embargo, eso no fue mucho mejor. Podía saborearlo en el aire. Cubrió mi lengua y garganta, haciéndolo imposible de ignorar. Me tapé la boca y la nariz con una mano y saqué la cámara con la otra. Esta debe ser la fuente de toda la mierda rara que está pasando. Esto era de lo que habían hablado los mitos nativos, y me aseguraría de que todos lo supieran. Encendí la cámara, apunté a la figura verde y nada. La imagen era demasiado borrosa para discernir nada. Solo había un lío de formas negras y verdes manchadas en la pantalla. Froté la lente en mi camisa y la giré hacia el trono solo para encontrarla igual que antes. No pude hacer que se muestre correctamente. Me estaba moviendo para limpiar la lente nuevamente cuando escuché una voz detrás de mí. No funcionará. Me di la vuelta para encontrar a Moose de pie allí. Me miró con una mirada cansada en sus ojos. Tiene una forma de permanecer oculto, dijo Moose, señalando con la cabeza a la figura entronizada. Las cámaras no funcionan, ni siquiera las de filmación. Demonios, es un milagro que hayas encontrado este lugar. La mayoría de la gente se perdería. Lentamente comencé a alcanzar mi arma. Notó el movimiento y levantó las manos en señal de rendición. Vaya ahora, dijo. No quiero hacerte daño. Sí, claro, respondí. Moose frunció el ceño. Escucha, puedes mantener tu mano en esa pistola todo lo que quieras. Incluso puedes señalarme si eso te hace sentir mejor. Solo escúchame y prométeme que no me dispararás sin ningún motivo. Mantuve mi mano apoyada en el arma en mi cadera, pero asentí. No me creerás cuando digo esto, pero he estado tratando de protegerte. Moose se sentó en el frío suelo de piedra, con aspecto cansado. Su rostro normalmente bien afeitado lucía una barba peluda y círculos oscuros rodeaban sus ojos. Mierda. Al igual que trataste de proteger a todas esas personas en Badwater. Moose permaneció en silencio por un momento, y sus ojos adquirieron una mirada distante. No tienes idea de cuánto desearía poder. Lo miré por un momento. Parecía genuinamente triste. No había ninguna malicia en él. No era más que un anciano cansado. Mantuve mi mano cerca de mi arma, pero decidí escucharlo. ¿Qué es todo esto, Moose? ¿Por qué no pudiste salvarlos? Asintió hacia el trono una vez más. ¿Sabes qué es eso? Rey Musgo. El nombre se sentó pesado en mi lengua.
Me sentí como si acabara de hablar algo terrible en la existencia. Él se rió. Veo que has hecho tu lectura. Sí, eso es a lo que los nativos se referían como Ken Moss. ¿Pero sabes lo que es? Negué con la cabeza a regañadientes. Hay criaturas que existieron mucho antes que los humanos en esta tierra, y luego hay seres que existieron mucho antes que ellos. Miró al Rey Moss. No había ni miedo ni reverencia en sus ojos, solo cansada aceptación. Él existió antes de casi cualquier otra cosa aquí. Era antiguo cuando los primeros peces pisaron tierra, más aún cuando los primeros pobladores llegaron a este lugar. Tal vez sea un dios, o tal vez sea solo otra criatura como nosotros. Todo lo que sé es que tiene poderes más allá de lo imaginable. ¿No puedes matarlo? Al se negó con la cabeza. Esa cosa de ahí no es él. Quiero decir, ciertamente es una parte de él, tal vez algo relacionado con una cabeza. Pero cortarle la cabeza no matará a alguien como él. Él es el río, es el agua subterránea, es la vida vegetal en el agua, es todo. Su influencia se extiende incluso más allá del río. No hay nada que lo detenga. Solo podemos cumplir con el pacto. Recordé el acuerdo sobre el que había leído en los mitos nativos, así como el que escuché mencionar a los buzos mayores. ¿Y qué es exactamente este pacto? No estoy del todo seguro del razonamiento detrás de esto, pero Ken Moss parece ser una especie de criatura letárgica. No le gusta que lo desafíen, incluso si sus retadores no tienen ninguna posibilidad. Solo le gusta sentarse en silencio y comer. Hace casi 1000 años, llegó a un acuerdo con los nativos. Mitigaba su poder, relegándolo a ciertas partes del río, y solo se alimentaba de los que caían. A cambio, la gente no lo atacaba y lo dejaba comer en silencio. Una regla del pacto es que solo unas pocas personas podrán saber de la existencia del Rey Moss. Estas personas debían guardar su secreto y asegurar que el pacto permaneciera intacto. Ellos eran los protectores. El papel se transmitió de generación en generación y, una vez que los nativos se fueron, pasó a los colonos. Clyde y Ryan son los protectores ahora, al igual que sus padres y abuelos antes que ellos. Tuve problemas para procesar todo lo que me había dicho. Esto fue mucho más atrás de lo que podría haber imaginado. ¿Qué pasa contigo? Yo pregunté. Sabía que Moose se había mudado aquí cuando tenía 30 y tantos años. No podría haber heredado el papel de protector como Clyde y Ryan. No mucho después de mudarme aquí, estaba cazando en el bosque cercano. Apareció una tormenta repentina, una como nunca había visto. Ni siquiera podía ver a través de la lluvia torrencial. Tropecé por el bosque, buscando algún tipo de refugio, y llegué a este lugar. Fue entonces cuando lo vi. Miró la efigie verde con disgusto. Se lo conté a Ryan al día siguiente. Esa noche él y Clyde planearon matarme, pero entonces esa cosa les habló. Quería que yo sirviera como protector. Aparentemente, algo en mí había llamado su atención. De repente me miró. Rompiste el pacto cuando volviste con vida de Badwater. No se lo dije a Clyde ni a Ryan porque sabía que te matarían. Pero el Rey Moss lo sabía y se enojó. Es por eso por lo que comenzó a usar los señuelos nuevamente. Fue una advertencia. ¿Qué podemos hacer? Yo pregunté. Moose me miró y suspiró. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué? Me tomó un tiempo darme cuenta también. Hizo un gesto hacia el trono. Él puede hablar con nosotros. Es como una voz en nuestras cabezas, pero no exactamente palabras. Realmente no puedo explicarlo. Miré a la criatura en el trono y me estremecí ante la idea de que hablara en mi cabeza. Bueno entonces. Sabe que fuiste a Badwater y podría habérselo dicho a Ryan y Clyde en cualquier momento. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando comencé a darme cuenta de lo que estaba insinuando. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Esos dos no se oponen a matar a cualquiera que amenace el pacto. Demonios, lo demostraron el otro día con Mago. Mago. Estoy seguro de que piensas que fueron esas manos las que lo atraparon, o tal vez los señuelos lo atrajeron. Eso es lo que los otros me dieron a entender, aunque lo dudo. Nos había oído hablar sobre el niño que desapareció hace unas noches. No hace falta decir que algunas de las cosas que escuchó fueron incriminatorias. No tengo ninguna duda de que Ryan o Clyde lo mataron e hicieron que pareciera un ahogamiento. Si Badwater se lo hubiera llevado, nunca se habrían encontrado sus restos. ¿Ellos lo mataron? Estaba desconcertado. Sabía que algo oscuro estaba sucediendo y que los buzos mayores estaban ignorando intencionalmente la amenaza que representaba Badwater, pero no podía creer que en realidad se esforzaran por matar a otro buzo. Sí, dijo Moose. Y también te matarían si supieran que has visto Badwater. Entonces, la pregunta es ¿por qué Ken Moss no les habló de ti? Recordé lo que me había contado cuando empezó a trabajar para proteger el pacto.
como Clyde y Ryan habían tratado de matarlo, pero el rey Moss los había detenido. Él me quiere, le dije. Moose asintió. Quiere que protejas el pacto. Sonrió irónicamente para sí mismo. Creo que le gustan los buzos. De repente sentí que la figura verde gigante en el trono me miraba fijamente. No se había movido, pero aún así parecía que estaba siendo observado. Esa cosa me quería. Apreté mi puño. Nunca trabajaría para eso. Ayúdame a matarlo, le dije a Moose. O al menos ayúdame a escapar. Al se negó con la cabeza. No puedo. Si tú puedes. Todavía hay algo bueno en ti. No entiendes. Se puso de pie y me miró con una mirada de derrota total en su rostro. Literalmente no puedo. Empezó a quitarse la camisa. Confundido por sus acciones, agarré mi arma con fuerza. Sin embargo, mi agarre cayó cuando vi lo que había debajo de su ropa. Una masa verde se sentó en el centro de su pecho. Venas de color alga marina se ramificaban en todas direcciones y se desvanecían en su piel. Latía como un segundo corazón y mi estómago se revolvió cuando vi su piel estirarse sobre él. ¿Qué carajo? Esta es su marca, dijo Moose. Así es como demuestra que le pertenezco, y así es como me mantiene a raya. No puedo actuar en contra de su voluntad. Me quemará si lo hago, y me matará si actúo descaradamente contra él. Ha estado doliendo desde que descubrí que fuiste a Badwater y ni siquiera puedo salir de la ciudad. Me matará si voy demasiado lejos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me alejé de Moose mientras murmuraba una y otra vez. Las cosas se habían vuelto mucho más extrañas. Saqué mi arma y le apunté. Adelante, dijo. Ya no me importa. Mi mano tembló cuando puse mi dedo en el gatillo. Lo miré por lo que pareció una eternidad antes de finalmente dejar caer mi mano a mi costado. No pude hacerlo, me voy a ir ahora. Las palabras sonaron huecas. Yo estaba muy conmocionado por ese punto. Moose encogió de hombros. Adelante. Sin embargo, no puedes escapar. Todo esto terminará de una forma u otra. Entonces salí corriendo de la cueva y, una vez fuera, seguí corriendo. Tropecé a través del bosque en una carrera loca. Es un milagro que no me tropecé y me maté. Corrí hasta que llegué a mi auto y aceleré a casa. Esta será probablemente mi última publicación. Voy a tratar de irme esta noche. Tengo las necesidades básicas empacadas y no me importa a dónde vaya. Cualquier cosa es mejor que esto. No sé qué me tiene reservado el rey Moss. Si es tan poderoso como dice Moose, entonces podría tener formas de evitar que me vaya. No sé. Dios, tengo miedo. Deséame suerte. Rápidamente agarré mis maletas y las tiré al auto, me iba a ir. Realmente no tenía a dónde ir. Sin parientes, pocos amigos y una cuenta bancaria cada vez más pequeña, no había mucho para mí fuera de la ciudad. Pero cualquier cosa era mejor que lo que había visto en la cueva. No me importaría ir a la deriva o dormir mi auto. Estaba seguro de que podría encontrar un trabajo en alguna parte. En cualquier lugar que no sea aquí. Inmediatamente me subí al asiento del conductor y me dirigí hacia el sur. Mantuve un rumbo recto, sin tener un destino claro en mente. Quería escapar lo más rápido posible. Sin embargo, cuando me acerqué a los límites de la ciudad, comencé a sentir un dolor sordo en el pecho. El pueblo se alejaba cada vez más, pero el dolor crecía a medida que aumentaba la distancia. Sentí como si algo pesado estuviera presionando mi corazón y mis pulmones. Mi respiración se volvió dificultosa y el dolor incluso se extendió a mis brazos. Por un momento pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, pero luego recordé lo que había estado en el pecho de Moose. Me detuve a un lado de la carretera. En ese momento era más que un simple dolor. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un mazo, y todo mi cuerpo ardía con un dolor horrible y palpitante. Apenas podía respirar, y mis piernas temblaban debajo de mí. Me levanté la camisa y me miré el pecho. La piel en el medio estaba levantada y era verdosa, y de ella salían venas oscuras. Observé mientras latía levemente, apenas lo suficiente para notarlo. Esa cosa era la fuente del dolor. Mi respiración se atascó en mi garganta y comencé a llorar. No sé cuánto tiempo lo hice. Debo haberme quedado a un lado de la carretera durante al menos 30 minutos, solo un desastre tembloroso y sollozante. Todo fue tan abrumador. La aparición repentina de esa cosa en mi pecho se combinó con el dolor aturdidor que estaba sintiendo. Después de un rato logré recuperar la compostura y volví a subir al auto, decidido a alejarme de esta cosa. Pero el dolor creció y creció hasta que mi visión comenzó a oscurecerse. Seguí adelante a pesar de que apenas podía ver. Sin embargo, después de un tiempo mi visión se fue por completo. Ya ni siquiera podía conducir.
Salí y comencé a caminar, decidido a seguir avanzando a ciegas hacia el sur. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mis piernas fallaran y me acostara sobre el duro asfalto en un estado lamentable. El dolor era demasiado. Me arrastré de vuelta a mi coche y me di la vuelta, en dirección a la ciudad. Mientras lo hacía, el dolor disminuyó hasta que finalmente desapareció. En ese momento supe que le pertenecía. No había cómo negarlo. No sé cuándo sucedió. Tal vez comenzó cuando entré en esa cueva, o tal vez había estado sucediendo lentamente todo el tiempo. Realmente no importa al final. Ha pasado más de una semana desde entonces. He pasado la mayor parte de ese tiempo alternando entre los sollozos y el estado catatónico. Es demasiado. Estoy sentado en mi casa ahora, escribiendo esto. Duele hacerlo. Actuar en contra de él, incluso escribir sobre él, incita al dolor, pero su dominio sobre mí no es tan fuerte como el de los demás. No todavía al menos. Escribo esto porque siento que debo. La verdad debe ser liberada, aunque siento que es poco lo que se puede hacer al respecto. He llegado a ciertas realizaciones en los últimos días. Puedo sentirme cada vez más cerca de él, haciéndome uno con su mente. Quizás el pacto no fue tan malo todo el tiempo, pero ahora sé que él no estará satisfecho con el pacto. Mus estaba equivocado en todo eso, aunque seguramente ahora debe sentir la verdad. El rey no es perezoso. Estaba simplemente descansando, y el pacto era un método de sustento fácil hasta que le llegaba el momento de resucitar. Ese momento es ahora. Puedo sentir su furia fría y su terrible hambre. Temo por lo que viene después en esta ciudad y sus alrededores. No tengo idea de hasta dónde se extiende su influencia, pero si Mus estaba diciendo la verdad, entonces podría ser imparable. A medida que se despierta, puedo sentir que se vuelve más consciente dentro de mi propia mente. Es extraño, como un segundo proceso de pensamiento que subyace constantemente al primero. Me temo que pronto me alcanzará. No tengo la intención de dejar que eso suceda. No me permitiré convertirme en un sirviente sin sentido de esta criatura monstruosa. Lo que tengo en el pecho empieza a parecerse mucho más a lo que estaba en el de Mus. Intenté cortarlo, pero no me dejaba. El cuchillo se detuvo a centímetros de mi piel y ningún esfuerzo pudo forzar más mis brazos. Él es parte de mí para siempre ahora. Me temo que no hay nada que pueda hacer para alejarme de él. No pasará mucho tiempo antes de que seamos uno en lo mismo. Tengo mi arma conmigo. Tengo la intención de usarlo en mí mismo. A quien lea esto, sepa que todo lo que he escrito es la verdad absoluta tal como yo la conozco. No me busques. Del mismo modo, no busque esta ciudad. Aquí solo te esperan horrores. O serás devorado por ellos o los soltarás en el gran mundo. No quiero que ocurra ninguna de estas cosas. Solo sepa que él existe, sepa que existen otras cosas como él en nuestro mundo, y tenga cuidado. Vive con ese conocimiento. Déjalo reposar en lo profundo de tus entrañas y nunca lo olvides. No dejes que las cosas terminen como yo. Adiós. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.